Vaya ahí a Marcos, el Evangelio de Marcos, amén. Vamos a estar hablando de una escritura muy famosa, amén. Y vamos a empezar lo que el pastor lo mandó aquí a hacer, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Cuando lo tengan puede decir un amén, y si hay un hermano que no lo tiene, pueden ayudarle a buscarlo, amén. Marcos capítulo 14, versículo 32. Amén. Y leemos su palabra, amén, gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 14, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo: Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansar. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Padre, en el nombre de Jesús, sea la gloria, sea la honra a ti, Dios mío. En esta hora que estamos presentes en este lugar, Dios mío glorioso, enfrente de una congregación, Dios glorioso, aleluya. Te pedimos que tu poder glorioso, Señor, aleluya, sea el que ministre los corazones, las vidas, Dios, aleluya. Que tu poder divino, Señor, se pasee sobre este lugar, Dios mío, aleluya. Padre, usando mis labios para transmitir una palabra clara, Señor, que podamos ser edificados con el poder divino tuyo, Dios. Y el que no tiene, Señor, de ti en su corazón, ponle en su corazón, Señor, el buscarte, Dios mío lindo. Reprendemos toda acechanza, toda duda del enemigo, Señor, toda opresión del diablo que quiera pasearse por este lugar. Lo echamos fuera, que las mentes se aclaren con tu poder divino y que seamos edificados para caminar contigo, Dios. En el nombre de Jesús, Señor Jesús, amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Como ustedes pueden ver, el tema del mensaje es: las cosas de Dios son en serio. Amén. Las cosas de Dios son en serio. Puedo ver yo también en la pantalla allá atrás. Bendito Dios. Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo. Benditos a Dios, cada uno de ustedes en las cámaras. No sé qué cámara está enfocando ahora. Los saludamos desde aquí, de la iglesia Jesucristo, el poder de su palabra. Todos los que están al otro lado de esa cámara, bienvenidos a este lugar. Amén, Dios los bendiga. Síganse gozando con nosotros. Benditos a Dios. Saludamos a los pastores si nos están viendo. Ellos son fieles oidores de la radio y también de la televisión. Amén. Los saludamos de aquí. Sean bendecidos cada uno de ustedes donde quiera que estén. Benditos a Dios. Entramos al mensaje de ahora. Las cosas de Dios son en serio.
bendito Dios. Y para darle una introducción a lo que queremos hablar, es necesario que nos pongamos en la escena que está ocurriendo aquí de lo que acabamos de leer. Y ustedes se han dado cuenta de que lo que está ocurriendo es en un lugar que se llama el huerto de Getsemaní. Bendito sea Dios. Ahí está ocurriendo una escena que no solamente fue en ese lugar que se empezó a hacer, sino que esto fue profetizado por los profetas. Los profetas de Dios hablaron mucho de lo que vamos a estar predicando ahora. Isaías, Zacarías, Jeremías y otros más hablaron de este acontecimiento. Con muchos detalles ellos especificaron este tiempo de angustia que iba a ocurrir. Bendito sea Dios. Pasando por eso, ahora nos hemos acercado a la hora final de lo que ellos estaban hablando. Y la hora final de lo que ellos estaban hablando es que el tiempo había llegado, la hora estaba puesta en pie de que algo iba a suceder. Bendito sea Dios. Todo el mundo se estaba conmoviendo, los cielos lo sabían, los ángeles lo sentían, la tierra conocía que algo grande iba a pasar. Bendito sea Dios. La hora oscura había llegado para nuestro Señor Jesucristo. Muchos profetas habían hablado de las grandes cosas que habían de ocurrir. Bendito sea Dios. Pero no se había llegado la hora. Era ahora, en este tiempo, en el huerto de Getsemaní, que el tiempo había llegado. Bendito sea Dios. Tenía que haber una culminación. Algo tenía que pasar en ese lugar, porque es que nosotros conocemos de que el hombre no podía ser salvo de otra manera. Oh, bendito sea Dios por eso, aleluya. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo revelan la angustia en el acto que iba a ocurrir. Cuando vemos un poquito atrás en el versículo 27, donde dice: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Bendito sea Dios. Ya se conocía de que algo iba a ocurrir, y este monte donde ellos estaban haciendo este acto era el lugar donde iba a tomar el comienzo de una tortura a nuestro Señor Jesús. Bendito sea Dios. De esto, bendito Dios, aleluya, se trata de lo que es la salvación para el creyente. Muchas veces nosotros como creyentes pensamos que la salvación es algo como los predicadores se paran algunas veces en los púlpitos y dicen: es gratis, aleluya. Oh, solamente eres salvo por la sangre de Jesucristo. Pero no dicen que alguien tenía que pagar el precio. Alguien sintió la tortura. Alguien fue inmolado, la Biblia dice, aleluya, por los pecados del hombre. Alguien tuvo que pagar la furia de Dios hacia el pecado, y fue nuestro Señor Jesucristo quien fue puesto en esa cruz por el perdón de pecado del hombre. Bendito sea Dios. Hoy que la gana es el mundo que no puede entender que los pecados son los que agobian sus vidas y los llevan al infierno. Aleluya. Pero qué lindo, aleluya, que este acontecimiento ahora está ocurriendo. Qué lindo que la Biblia lo describe muy detalladamente. Oh, Jesús, aleluya. La Biblia está hablando aquí del Dios hombre. El tiempo de angustia había llegado para el llamado Antropos. Dios hombre. Ese era el nombre griego. Dios hombre, Dios manifestado en un hombre. El Señor Jesús era 100% hombre y 100% Dios, aleluya. Y todos lo conocemos. Cristo iba a entregar su vida en la agonía. Muy serio. Una agonía extraordinaria, hermanos, aleluya. O algo que nosotros no podemos entender hasta ahora, porque si lo entendiéramos, fuéramos fieles seguidores de Dios, aleluya. Entendiéramos el proceso de esta escritura, fuéramos hombres dedicados, mujeres
Escritura nos declara lo que estaba ocurriendo aquí. Nunca había ocurrido esto, hermanos, aleluya. Nunca nadie había dicho que alguien tenía que morir por el pecado del hombre. Nadie se figuraba de que un hombre, aleluya, que no tenía solamente, se sabía que era Dios por las obras que hacía, que Él había sido escogido para perdón de los pecados de los hombres. Aleluya. Los tiempos habían guardado en silencio, aleluya, de lo que iba a pasar. Gloria a Dios. Y este sitio había sido separado para el acontecimiento. Este sitio llamado Getsemaní había sido separado para ese tiempo donde un hombre, aleluya, que era el Cristo de la gloria, el Mesías, iba a ser entregado para el perdón del pecado del hombre. Oh Dios, aleluya. Oh, los cristianos de ahora sí miramos la salvación así tan fácil, pero como dije antes, alguien tenía que pagar, bendito sea Dios. Oh, porque esto tiene un valor grande para Dios, aleluya. Para ti tal vez no tiene un dolor, no tiene un valor, pero para Dios tenía un valor, porque tú eres creación de Dios. Él te creó a su imagen, te hizo para gloria de Él, para ver su gloria, su semejanza en ti, y para Él tenía valor, aleluya. Tal vez para nosotros no. Y los cristianos ahora miramos la salvación muy de paso, aleluya, no la tomamos en serio. Y las cosas de Dios son en serio, fíjense, hermanos. Oh, aquí no estamos jugando a Dios. Y si ha venido a jugar a Dios, yo le pido ahora que se arrepienta al final del culto. Porque Él nos jugó, bendito sea Dios. Y los cristianos tenemos que ver el gran poder de Dios. Tenemos que ver el valor que tú tuviste. Aleluya. Oh, hermano, aún siendo pecadores, dice la Biblia. Oh, así murió Él en la cruz del Calvario. Él sabía que íbamos a ser necios, que no íbamos a buscar a Dios. La Biblia dice. ¿Verdad que dice así? Miremos entonces Romanos capítulo 4. Bendito Dios. Oh, bendito sea Dios, aleluya. Cuando dice la Biblia en el capítulo 4 de Romanos, bendito sea Dios, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No es la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos, la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bendito sea Dios. Por lo cual nos damos cuenta que la palabra de Dios, aleluya, tiene un gran valor para los creyentes, que aún siendo pecadores, bendito sea Dios, Él hizo algo grande en nuestras vidas. Y cuando nosotros hablamos del poder divino de Dios, lo comparamos porque Él tuvo misericordia de nosotros. Nosotros no buscamos a Dios, sino que Él fue que me buscó a mí y a usted. No fuimos nosotros que buscamos a Dios, sino que Él te buscó, hermano. Aleluya. Bendito
Bendito Dios, aleluya. Pero por otra parte, en la Biblia hay un versículo muy importante. Dice, no había otra remisión. Alguien tenía que morir, hermana reina. Aleluya, bendito sea Dios. Nadie podía dar la vida por los pecados. No existía nada en el cielo, no había estrellas, no había ningún lugar en el lugar santísimo, en el lugar donde nosotros sabemos que está el trono de gloria que podía darle vida al hombre, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Y el Salmo 49, versículo 7 lo declara, y me gustaría que fueran conmigo a ese lugar, bendito sea Dios. Donde dice que, hermanos, que necesitamos reconocer que hay una sola manera de llegar al cielo, y su nombre es el Cristo de la gloria, el Mesías de Dios. Aleluya. Hoy este salmo escrito, bendito sea Dios, por los hijos de Coré, dice en el versículo 7, 49:7, dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generaciones, para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen, dice la Biblia, aleluya. Somos semejantes cuando no conocemos a Dios. Ninguno de nadie de manera alguna puede redimir a su hermano. No hay nadie que pueda dar rescate por la salvación del hombre, porque la redención de su vida es de gran precio. Solo nuestro Señor Jesucristo pudo dar, bendito sea Dios, lo que se llama la redención por nuestros pecados. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, no tuviéramos salvación. La única manera de llegar al cielo era nuestro Señor Jesucristo. No había otro camino. La Biblia lo dice. Cristo, aleluya, era el único camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Manifiesta su boca en esta escritura. Bendito sea Dios. Nuestro Señor Jesucristo había sido llamado para unir a la humanidad con Dios. La humanidad estaba separada de Dios, hermanos, aleluya. Oh, cuando tú viniste aquí, cuando recibiste a Cristo, te acercaste a Dios, lo sabías, porque antes no podías acercarte a Dios, pero solo Jesucristo, aleluya, había una relación rota de la humanidad, bendito sea Dios. Dios no se podía acercar al hombre. Dios quería derramar su furor en la humanidad, así como lo hizo en Sodoma y Gomorra, así como lo hizo en los diluvios. Dios quería derramar su poder, porque no aguantaba el pecado del mundo, pero alguien tenía que morir por ese pecado. Solamente el Hijo de Dios, aleluya. Oh, no wonder, porque Jesucristo, aleluya, sintió esa gran carga, hermano, aleluya. Era mucho, aleluya. La Biblia dice que él empezó a entristecerse. Él dijo: mi alma está muy triste. Le decía a los apóstoles, aleluya, ustedes no saben, pero la carga que yo voy a llevar es grande. Tu pecado y el mío eran grandes, y alguien tenía que ponerlo sobre una cruz, sobre una divina y poderosa manifestación de Dios, que era nuestro Señor Jesucristo. Y él lo declara y dice, aleluya, y dice el versículo: oh, que cuando sale para el monte, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos entre tanto que yo oro.
como que los dejó en un lugar. Ahí quédense ustedes. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse, hermanos. Aleluya. Yo no sé a qué nivel tú agradeces a Dios por el perdón de tus pecados, bendito sea Dios, pero eso te tendría que unir más a Dios. Cuando Él empezó a entristecerse y angustiarse, Él les dijo: mi alma está muy triste, hablando con ellos hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, y sus palabras fueron: si fuese posible, pasa de él aquella hora. Como dice, y oró y se fue, y si fuese posible, dice, ¿verdad? Pasase de él aquella hora. O sea, era hora oscura, hermanos. Ese tiempo había llegado. Ese lugar había sido el que estaba viendo, el que había puesto el tiempo que había ocurrido. Ese lugar iba a ser el que iba a ser, vamos a decir, witness. Iba a ser el tiempo donde la persona iba a estar observando lo que nuestro Señor Jesucristo iba a pasar. Y en ese huerto nos damos cuenta que Él llegó diciendo: si fuese posible, pasa de Él aquella hora. Era una hora que usted no se lo puede imaginar, bendito sea Dios. Solo Él y su poder se podía imaginar ese tiempo. Oh, bendito Dios, de que solo el tiempo que Jesucristo iba a dar toda su vida en totalidad por el perdón de nuestros pecados se había llegado. Y como nosotros no miramos los pecados, yo predicaba ahora en el culto de inglés, el servicio en inglés, le decía: nosotros no podemos ver los pecados, pero hay alguien que sí los puede ver. Se llama Espíritu Santo. Si no lo conoce, se lo presento ahora, lléveselo con usted. Dice que Él convence al mundo de pecado, bendito sea Dios, a la humanidad. Él te dice cuándo estás mal y cuándo estás bien. Él te pone en alto cuando estás bien y te pone en shame, en vergüenza, cuando estás mal. El Espíritu Santo es el que conoce, bendito sea Dios, el tiempo tuyo, donde tú estás, lo que tú estás haciendo, bendito sea Dios. Pero sea que nosotros digamos, bendito sea Dios, que no había otra remisión de pecado, solamente Cristo. Y en ese salmo lo declara. Y dice que el único que podía relacionar a Dios con la humanidad, no había nadie más que podía hacer eso. Por tanto, es necesario, la Biblia dice, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, bendito sea Dios. Que no las tengamos por encima, sino que las atendamos con diligencia. Dice Hebreos capítulo 2. ¿Verdad? No sea que nos deslicemos, dice, ¿cómo escaparemos? Dice un poquito más adelante, si descuidamos una salvación tan grande como la que Dios nos regaló, sufriendo el cal de la aflicción, la amargura de su muerte en la cruz. ¿Cómo podemos descuidar una salvación tan grande de lo que Dios nos ha dado? Apreciemos, abracemos lo que Dios nos ha dado. No nos vayamos sin estar con Él. Él es el que Dios dio vida por la muerte en la cruz del Calvario. Y aquí enseña que su poder, bendito sea Dios, estaba manifestándose. Ese es el Cristo de la gloria, el Mesías. Déjame presentarte la parte de hombre de Él, la parte de hombre de Jesús. Dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Si ustedes no entienden este pasaje, Jesús está diciéndole a Dios: yo no quiero morir. I don't want to do it. Busca otro, Señor. Padre, es mucho el pecado. Estoy angustiado. O sea, dice que sudaba gotas de sangre. La angustia era grande, el peso era grande. Oh, la aflicción de él, hermanos, aleluya. El furor de Dios, él lo sentía. Sentía el
contra el pecado es que a Dios nunca le ha gustado el pecado. Y cuando hay pecado hay furor en el cielo. Y Dios dice en el Antiguo Testamento que Él no es con el pecado. Bendito sea Dios. Pero Cristo sentía el dolor, la aflicción, la carga de todos los pecadores. Él lo sentía y le dijo: Señor, si fuese posible, yo no quiero ser ese que va a ser crucificado en la cruz. I don't want to do it. O busca a otro, bendito sea Dios. Dice la palabra, si es posible, pase ¿qué dice? Pase de él a aquella hora. Eso es lo que él oraba. ¿Y qué decía, hermano? Decía: Abba, Padre. O papá lindo. Abba, Padre. Todas las cosas son posibles. Tú puedes hacer otra cosa. Eso es lo que dice, ¿verdad? Entonces yo estoy leyendo mal. Y dije: Señor, si fuera posible, puedes hacer otra cosa. Todo es posible para ti. Y me recuerda a mí, si voy a Génesis capítulo 22. Oh, Jesus, aleluya. Vaya a Génesis conmigo. Vamos a leer un versículo para describir lo que está ocurriendo aquí. Capítulo 22, versículo 7. Oh, bendito sea Dios. Hermano, esto es tremendo, aleluya. Entonces dice 22:7. ¿Cuánto lo tienen? Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío, Padre Abraham. Y respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el holocausto? Y él le dice: yo entiendo que tú llevas todo para el holocausto, pero ¿dónde está el sacrificio? Yo imagino aquí en Marcos capítulo 14, versículo 36, que el Señor clamaba y le decía: Padre, wow, este sacrificio es grande. Dios, tú me has apartado para esto, pero ahora, ¿verdad? Sería pues posible. Todo es posible para ti. Y dice: aparta de mí esta copa. No lo que yo quiero, sino lo que tú, Señor, aleluya. Cristo, en su humanidad, no quería llevar esa carga por nosotros. Él sintió el dolor. Sus oraciones eran pidiéndole a Dios si había otra manera de hacer esto. Padre, yo no quiero hacer esto, puedes hacer otra cosa. Papito lindo, aleluya. Y de esa manera nosotros ponemos ese versículo que dice que el hijo de Abraham, Isaac, hacía lo mismo, pidiéndole a su padre que proveyera un sacrificio para él. Pero en este caso no iba a aparecer un cordero trabado en unas zarzas. En este caso, Jesucristo tenía que ser puesto en la cruz. Y usted dice: bueno, ¿qué es lo que iba a pasar entonces? Cuando seguimos leyendo, Él le pide al Señor y le dice si es posible que pase esta copa de mí, Señor. Cuando habla de la copa, alude a la ira de Dios para nosotros. Nuestro castigo como pecadores tenía la furia de Dios. Así como hablamos antes en los antiguos tiempos, que la ira de Dios se manifestó sobre la humanidad. Dios y Cristo no se ponían en la cruz, hermanos, aleluya. Iba a destruir al mundo porque el pecado iba a seguir creciendo.
iba a desagradar tanto a Dios, aleluya, que Dios lo que iba a hacer es derramar, aleluya, su ira. Miremos en eso, en Salmos 11:6, que describe un poco de eso, bendito sea Dios. Describe un poquito de la ira de Dios contra el incrédulo, con el que no hace caso a las cosas de Dios, con aquel que todavía no se afirma en las cosas de Dios y que Dios está tratando y tratando y tratando. Y dice, mira, yo mandé a mi hijo para que muriera en la cruz del Calvario por ti, pero si tú no te conviertes, hay una ira preparada para ti. Aleluya. La Biblia dice bien claro, bendito sea Dios, sobre los malos, dice el versículo 6 del Salmo 11, sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre y viento, abrasador será, aleluya, la porción del cáliz de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová es justo y ama la justicia, aleluya. Tú no puedes acusar a Dios, aleluya, de injusto, porque Él tiene todito, te ha dado todito para que tú, bendito sea Dios, sepas que Él es justo. Cuando llegues enfrente de nuestro Señor Jesucristo, tú no puedes decir, pero Señor, porque Él te ha ofrecido toda la salida para buscar de Él y caminar con Él. Entonces, cuando la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo, oh, tenía temor y triste por el gran peso del pecado del mundo entero, de todos, aún de los que estamos ahora, porque nosotros fuimos pecadores después que Cristo murió en la cruz del Calvario y Él alcanzó también esos pecados y los tiró al fondo de la mar. La Biblia dice, no importa cuál sea el pecado del hombre, Él es digno, aleluya, de grande, de guerrero, para perdonar todo pecado, bendito sea Dios. Y la Biblia lo dice de esa manera, que la ira, oh, las calamidades sobre los hombres, aleluya, oh, sobre los hombres malos que no buscan de Dios, oh, bendito sea su nombre, porque el guerrero de los guerreros se presentó en el monte de Getsemaní, bendito sea Dios, y apartó la humanidad porque se dio cuenta de que Él era el grande, el poderoso, bendito sea Dios, y salió a encontrar a Judas y dijo, Judas, ven, bésame, entrégame, que ya se me llegó mi tiempo. Yo voy a morir por mi pueblo, yo voy a morir por el perdido, yo voy a morir por todo aquel, bendito sea Dios, que tiene pecado. Gloria a Dios. Eso no había otra manera para el hombre acercarse a Dios. No existía. Y ahora yo le digo a ustedes de aquí, de este púlpito, si este sacrificio no se llevaba a cabo, no habría salvación. ¿Cuántos conocen la Biblia? Si este sacrificio no se llevaba a cabo, no habría salvación. Nos iríamos todos al infierno, porque no hubiera quien, aleluya, diera su vida. El Cordero de Dios no hubiera sido puesto en la cruz, nosotros estaríamos en el infierno condenados para la muerte. Bendito sea Dios. Gloria. El reino de Dios no hubiera ahí nadie, estuviera empty, vacío, por cuanto todos pecamos, dice la Biblia, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el que dio su vida por cada uno de nosotros, según el capítulo 14, versículo 32 de Marcos, bendito sea Dios, Él se dio el todo por el todo, para que nosotros fuéramos salvos por Él. Y ahora, hermanos, quedamos nosotros como creyentes, venimos a la iglesia sin ganas de adorar a Dios, o bendecimos un día, maldecimos otro día, pero Dios dio su poder en la cruz del Calvario para que tuviera su poder, bendito sea Dios. Aleluya. Para que no te hicieras el loco. Oh, bendito sea Dios. El infierno estuviera lleno si nuestro Señor Jesucristo
no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Una razón por qué darle un aplauso, hermanos, a Cristo Jesús. Pero ahora el infierno, bendito sea Dios, por muchos predicadores, porque los que anuncian la palabra, va a haber gente que no se va a ir a ese lugar, porque Cristo Jesús, bendito sea Dios, murió por cada uno de nosotros. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Alguien tuvo que morir en la cruz del Calvario para tu vida. Nunca se te olvide esto. Hermanos, el cristianismo es en serio. Las cosas de Dios no es un juego. Si has venido a la iglesia, si te has convertido, si has confesado a Cristo como tu único Salvador, no juegues a las cosas de Dios. Él no jugó en la cruz del Calvario, bendito sea Dios, cuando se dio todo completo en el monte de Getsemaní, bendito sea Dios, se entregó para empezar una tortura en ese lugar, bendito sea Dios. La Biblia dice que Él fue que se dio en totalidad, y le decía, cuando le decían tú eres el Cristo, Él decía, tú lo dices, yo no lo digo. Pero Él sabía que con sus labios cerrados iba a llegar a esa cruz, bendito sea Dios, iba a ser crucificado. Pero cuando Él inspiró en el momento de su tiempo, bendito sea, Él dijo, consumado es. Adiós el pecado para aquellos que creen en mí, bendito sea Dios. Ese es el Cristo que le servimos nosotros. Y el cristianismo, bendito sea Dios, es serio para nosotros. Si Cristo murió en la cruz del Calvario, Él lo hizo en serio. Yo les digo, hermanos, para concluir, apliquemos un poquito. Va a tomar 2 minutos, ya que a la gente no le gusta que la palabra sea aplicada. Santo, aleluya. Pero eso es el proceso de la palabra, aplicarla a tu vida. Si yo no aplico esta palabra en mi vida, esta palabra no va a hacer nada para mí, bendito sea Dios. Y ahí como que, ¿verdad?, nos empezamos a retorcer, como que quizás, ¿verdad?, eso no es para mí. Déjame decirte, hermano, si las cosas de Dios fueron en serio para dar su vida en la cruz del Calvario, en serio, hermano, Él no estaba jugando. Él se entregó todo por el todo. Él sabía, bendito sea Dios, de que iba a morir en esa cruz. Él conocía las partes de la cruz, el estauros, el madero, como le decimos nosotros. Él sabía el sufrimiento. Pero él dijo, yo me voy a entregar en totalidad por ti y por mí. En serio, ¿cuántos de los cristianos ahora tomamos las cosas de Dios en serio? ¿Cuántos caminamos en seriedad con Dios? ¿Cuántos aceptamos el reto de que si Dios dio todo por el todo, bendito sea Dios, yo cuando me convierta quiero dar todo por el todo? No quiero ser un cristiano mediocre, un cristiano de esos que de vez en cuando me acerco a la iglesia, que no amo a los hermanos, que no amo a mi pastor, de esos creyentes que quieren ser cristianos de un pie adentro y un pie afuera, quieren obedecer una parte de la Biblia y la otra parte no la quieren obedecer. Oh, se gozan de los salmos, alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro, y el que dice, Jehová es mi pastor, pero no quiere ser pastoreado. Santo, aleluya. Se ganan las bendiciones de la Biblia, pero las exhortaciones las ponen a un lado. Las cosas de Dios son en serio, hermano. Dios quiere que sigamos, alabemos en espíritu y en verdad, caminar con Dios, seriamente, no jugando el evangelio, hacer la obra de Él como Él quiere que lo hagamos. Si Él se dio todo por ti, ¿no te quieres dar todo por Él? Jesus, I give you all. Me doy todo, Señor, aleluya. Me rindo delante de ti, Dios glorioso, aleluya. Haz como tú quieres hacer. Pongámonos de pie, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora, Dios mío, aleluya.
Hemos estado aquí, Dios glorioso, aleluya, poniendo tu palabra, Dios mío, aleluya. Qué lindo, qué serio es esto, Señor. Oh, tu gran poder se manifiesta sobre esta escritura, Señor. Gracias, Padre, porque el sufrimiento fue todo tuyo, Señor. Y ahora yo me beneficio de eso, Dios mío, aleluya. Señor, gracias por el beneficio de cada uno de los que estamos aquí, Señor, de tu morir en la cruz del Calvario, Señor, aleluya. Gracias, Padre divino, porque un día tú te acordaste de la humanidad, Señor, y ahora nos incluiste, Dios mío, la salvación, Dios, aleluya. Cuán grande es tu poder, Señor. Te presentaste como poderoso gigante y no te importó la muerte, aleluya, por cuanto no te podía sostener, Dios. Te diste todo por el todo. Ahora yo me recuerdo de esa escritura y te alabo por eso, Señor. Que grande es tu poder, Señor, para nuestras vidas. Hoy en esta noche, Dios, aleluya. Oh, que estoy enfrente de una congregación, Dios mío, aleluya. Hoy yo te pido que tú pongas esa seriedad, Señor. Ese corazón, Padre, aleluya, dispuesto, Dios, a caminar contigo, Señor, aleluya. Ya que vemos muchos que hemos perdido el primer amor. Oh, Dios mío, pon en nosotros la necesidad, Dios, de caminar contigo, Dios, de ver tu poder glorioso manifestándose en este lugar. Señor, si hubiera alguien aquí que está pasando por un tiempo duro, Señor, aleluya, ponle en su corazón, Dios glorioso, el venir delante de ti. Tú eres real. Oh, tu palabra es en serio. Las cosas tuyas son en serio, Señor. Y nosotros tenemos que estar en seriedad contigo, Dios mío, aleluya. Si hubiera alguien aquí que te ha fallado, ha dudado, Dios, de ti, Dios, yo te pido que le ministres ahora. Padre, tu poder es grande. Lo que tú has depositado, aleluya, en los que te conocen, Dios mío, es grande. Es poder tuyo, Dios. No podemos dudar de tu grandeza, Dios mío, aleluya. Oh, Dios, pon en los corazones de los que están aquí, Dios, el seguirte de cerca, Dios mío, el caminar contigo. Oh, Señor, qué grande es tu nombre. En esta hora, Señor, te agradecemos, Dios mío, por el momento, Señor, que tú nos diste para caminar contigo, Dios.